Después del Congreso de Viena y la Restauración, Europa vuelve al antiguo régimen, al absolutismo, y la Santa Alianza se encarga de reprimir cualquier nuevo intento de revolución. Sin embargo, ya desde 1820 van a surgir una serie de oleadas revolucionarias debido a que los ideales de la Revolución Francesa y el liberalismo se habían extendido con las conquistas de Napoleón. La primera oleada revolucionaria que vamos a tener en Europa es la de 1820. Tanto esta como la de 1830 se pueden agrupar en el mismo equipo, ya que suponen un intento del liberalismo de desbancar para siempre al antiguo régimen. Por lo tanto, las oleadas revolucionarias del 20 y del 30 son una reacción muy clara del liberalismo contra el Congreso de Viena y su política. Es verdad que la Santa Alianza en general va a actuar con mano muy dura allí donde surgía algún intento de revolución. Ya sabemos que la Santa Alianza es un ejército comunitario dentro de lo que son los países europeos, cuya finalidad es sofocar revueltas e insurrecciones en la Europa de la Restauración. Entonces la Santa Alianza normalmente siempre vence a los insurrectos, a los revolucionarios. Por lo tanto, en esta primera etapa todavía no vamos a tener muchos triunfos del liberalismo. Sin embargo, en las revoluciones de 1830 ya sí que se ve bastante los resultados. Y podemos hablar de que a la altura de 1830 ya la monarquía absoluta ha desaparecido prácticamente en toda Europa. Sin embargo, va a haber algunos reductos importantes como son España, Austria o Rusia. Allí el antiguo régimen todavía va a perdurar unos años más. Ejemplos que tenemos de estas oleadas revolucionarias del 20 y del 30 son, por ejemplo, la independencia de Grecia en 1820, como podéis ver en este mapa. Hay muchos intentos de revolución, por ejemplo en España también va a haber uno, ya lo trataremos más pormenorizadamente, algunos también en la zona de la península italiana, pero es de resaltar la independencia de Grecia. A partir de 1820, Grecia, que no se siente conforme y no se siente integrada dentro del Imperio Turco Otomano, va a empezar a resurgir con un fuerte nacionalismo desintegrador. Es decir, los griegos se quieren independizar del Imperio Turco y van a desatar una guerra para poder alcanzarlo. Hay que mencionar que el Imperio Turco va a responder con mano muy dura, muy cruel, muchas veces. Incluso esta crueldad de los turcos va a despertar la compasión de algunos países europeos como el Reino Unido, que van a ayudar a los griegos a independizarse. Finalmente, los griegos logran su independencia y tenemos el nacimiento de Grecia como país, retomando otra vez lo que sería la tradición clásica y la tradición desde la antigüedad, ya que Grecia había permanecido siempre, el resto de su historia, sometida a unas potencias o a otras. En cuanto a 1830, debemos destacar algunos levantamientos en Polonia, que sigue siendo dependiente de Rusia y no quieren serlo, algunas revueltas también en Francia para desmantelar el antiguo régimen y la monarquía absoluta de los Borbones, pero es más resaltable la independencia de Bélgica. De nuevo tenemos un ejemplo de nacionalismo desintegrador o separatista, ya que Bélgica, integrada en el Reino de los Países Bajos, no se encontraba reconocida dentro de este estado. Es decir, es una nación que tiene una religión preferentemente católica, hablan francés, y el Reino de los Países Bajos era una imposición protestante y flamenca dentro de lo que era este territorio. Por lo tanto, los belgas no se sienten bien acogidos dentro de este nuevo país, que es una creación artificial del Congreso de Viena. Finalmente, los belgas, después de un duro enfrentamiento, se van a independizar de los Países Bajos y vamos a tener dos países, los Países Bajos por un lado y Bélgica por otro. En cuanto a las revoluciones nacionalistas y democráticas de 1848, es la tercera oleada revolucionaria y se le denominó la primavera de los pueblos, ya que va a haber muchas naciones o pueblos que van a surgir y que se van a intentar independizar de grandes imperios surgidos tras el Congreso de Viena. Se puede rastrear el origen de esta oleada revolucionaria de 1848 en lo que llamamos la traición de la burguesía. Recordemos que la burguesía se había apoyado en el pueblo, en los campesinos, en los obreros, para alcanzar el poder durante la Revolución Francesa y durante las dos primeras oleadas revolucionarias. Una vez que la burguesía ha alcanzado el poder,
se deshace del pueblo, se deshace de los campesinos y de los obreros y empiezan a mandar ellos sin contar con el pueblo. Es decir, hemos cambiado a la nobleza, que antes es la que gobernaba, por la burguesía. A ninguno de los dos ya les interesa el pueblo ni sus aspiraciones. Entonces, ahora el pueblo, el mundo obrero, los trabajadores, son los que van a rebelarse contra los burgueses debido a esta traición. Y lo que van a intentar conseguir es el sufragio universal. Recordemos que el sufragio es el derecho al voto. Universal significa que todos los varones van a votar, todos los varones mayores de edad. El voto femenino todavía no se plantea como posible. Sin embargo, la burguesía apoya el sufragio restringido o censitario, que consiste en que solamente los que tengan un cierto nivel económico pueden votar, es decir, ellos mismos, olvidando así a los trabajadores del plano político. Por lo tanto, los trabajadores, los obreros, van a querer conseguir el sufragio universal, y estas revoluciones tienen un talante muy democrático, porque ya sí se va buscando la democracia, es decir, ya se está buscando no solamente que la burguesía alcance el poder, como ha ocurrido en la Revolución Francesa o en las oleadas anteriores, sino que estamos intentando que todo el pueblo alcance el poder. Entonces los trabajadores van a ser una fuerza política muy interesante, se van a empezar a formar poco a poco los partidos obreros, van a empezar a surgir manifestaciones y huelgas cada vez más intensos, y poco a poco Europa se va a ir llenando de nuevo de focos revolucionarios. Si los vemos en este mapa, sobre todo en Europa Oriental, aunque también en Francia, se dan grandes estallidos revolucionarios en 1848. Vamos a destacar sobre todo los que ocurren en Italia, porque, bueno, Italia todavía no existía, pero era un conglomerado, un mosaico de estados, donde predominaban las monarquías absolutas todavía y el antiguo régimen, de la misma forma que pasa en el Imperio Austriaco. El Imperio Austriaco tiene el problema de que es un estado plurinacional. Dentro del Imperio Austriaco hay muchas naciones distintas. Están los austriacos, están los húngaros, están los rumanos, incluso italianos, polacos. Recordemos que ellos tienen invadido el norte de Italia. Entonces, estas naciones, todos estos grupos buscan independencia y van a intentar siempre desintegrar el Imperio Austriaco. Entonces, estas oleadas revolucionarias, para resumir, la de 1848 es de talante democrático, busca el voto de todos los ciudadanos, varones, y también tiene un talante nacionalista, porque los pueblos que existen dentro del gran imperio austriaco se intentan desintegrar. Es un nacionalismo desintegrador. Las oleadas revolucionarias de 1820, 1830, 1848 son mucho más complejas de lo que yo he explicado. Sin embargo, es importante que retengamos una estructura básica, que es la que yo he mencionado, porque dan lugar al mundo moderno y a los primeros estados democráticos dentro de Europa.